Vamos a darle la bienvenida a la joven abogada Elsa Trinidad Gutiérrez Guillén. Ella es de la defensa de Marino Zapete en el caso de la acusación que le ha hecho la señora Maybeth Rodríguez, que alega que ha sido objeto de difamación e injuria. Ayer se vencía el plazo que dio el juez Fanny González para que ustedes depositaran la recusación. Los elementos que fundamentan la recusación que ustedes le formularon el pasado viernes en la audiencia cuando se iniciaba el juicio. A ver, explícale a los televidentes cómo que está la situación y si ustedes cumplieron ayer con ese plazo. Claro que sí. Ayer se depositó por escrito lo que es la recusación con los elementos de prueba que fundamentan la misma, y también se hizo un recurso de oposición a toda la exclusión de pruebas que hizo el magistrado. A todas las exclusiones. Sí. A todas las exclusiones, sí, porque nosotros presentamos 45 elementos de pruebas documentales, 6 testigos, y el magistrado, sin darnos participación, sin informarnos que nuestra prueba estaba siendo objetada, decidió... La otra parte objetó las pruebas. Exactamente. La señora Maybeth decidió objetar 2 de nuestros testigos. Entonces, ese escrito de objeción que presentó Maybeth Rodríguez nunca se nos notificó, nunca se nos escuchó para ver cómo nos íbamos a defender de eso. Y de manera unilateral, o más bien el juez y la contraparte decidieron sin escucharnos a nosotros sin ni siquiera notificarnos. Sin notificarnos, pero además de sin notificarnos, por ejemplo, Maybeth objetó 2 pruebas testimoniales, el juez sacó 5. O sea que se fue más allá del interés. El juez sacó 5, ella objetó 2 y el juez sacó 5. Es decir, él se fue más allá de lo que las partes interesadas en ¿Y excluir. qué fue lo que sacó? ¿Los 5 testigos eran? ¿O 5 pruebas? Sí, bueno, sacó 5 pruebas testimonial y también sacó prueba documental. ¿Cuál era esa prueba testimonial? Por ejemplo, los contratos fueron firmados por Gonzalo Castillo, que era el ministro de Obras Públicas en el momento en que se firman los 3 contratos a los que alude Marino Zapete en su denuncia, que fueron contratos irregulares sin licitación, que dieron paso a que la empresa Simra se beneficiaría de sumas millonarias del Estado. Entonces, nosotros convocamos a Gonzalo Castillo, lo propusimos como testigo, porque era importante acreditar los contratos a través de él, porque es el mecanismo procesal para ingresar la prueba al proceso, pero además para que explicara bajo qué parámetros y cómo fue que esa empresa resultó beneficiaria sin una licitación. O sea, y sin ustedes le iban a ningún preguntar, por procedimiento. ejemplo, la experiencia que tenía esa empresa en esa materia de... Le íbamos a de interrogar... asfalto Sí, material asfáltico hace 30. Asfalto caliente. Sí. Y en el almacenamiento, porque uno de los contratos que ella firmó fue para almacenar los mismos productos, materiales de asfálticos que estaban importando. Entonces también le alquiló un almacenaje. Sí, entonces básicamente uno iba a interrogar a Gonzalo Castillo en torno a todo el tema y las irregularidades que uno había denunciado, o sea, que es un testigo que evidentemente tenía pertinencia y relevancia, testigo, supongo, ¿no? Claro, y un funcionario público tenía mucho que ver con lo que se estaba discutiendo, que fue el discurso de Zapete atacado de difamación. El otro testigo que se había propuesto era Johnny Cabrera, que era el gerente de Asimra, de la empresa. De la empresa, a través de la cual se denunció que el Estado invirtió ahí más de 1.000 millones de pesos con una serie de irregularidades. Entonces, ese gerente de esa empresa era importante para tú establecer los beneficiarios finales de, por lo menos, parte importante de los fondos de la empresa. Pero él es gerente, pero ella aparece en un acta que ustedes presentaron como gerente y apoderada. Hay un acta donde se consigna que ella es gerente y apoderada. Entonces, ¿cuál de los dos era el gerente entonces? Bueno, lo que pasa es que de manera hilada en el tiempo, la persona que figura como gerente en todos los demás documentos corporativos es él. Que hay dos momentos entonces, 2 gerencias. Ella lo sucedió a él entonces. O sea, Johnny Cabrera permanece más bien en el tiempo. Hubo una asamblea, donde
establece la palabra gerente. No, yo tengo esa acta Sí, de la asamblea. exactamente. Entonces, de hecho, se nos excluyó algunas asambleas donde a Maivet se le daba poder, tanto para hacer gestiones y firmar contratos en el ¿Y Estado. por qué se le excluyó eso? Porque toda la exclusión probatoria que hizo el tribunal la hizo bajo un único argumento, diciendo que esto no se trata de un caso de desfalco, ni de concusión, ni de prevaricación, ni de estafa al Estado Dominicano, ni de uso de fondos públicos. Ese es el argumento para excluir todo, que no estamos en un caso de nada de eso, que estamos en un caso de difamación. Pero ¿qué resulta? Una difamación, por definición, es cuando uno imputa a una persona. Algo falso. Pero no algo falso en el sentido, o sea, yo decir, usted tiene un saco rosado cuando su saco es azul, no es difamación. Claro. Porque lo que yo te imputo tiene que ser algo, básicamente, casi la comisión de un hecho punible. Algo que afecte tu dignidad porque te está colocando, vamos a decir, en una posición de violar la ley, de cometer un hecho punible. Entonces, el tipo de difamación, en este caso, el discurso atacado no decía Maivet mató a una persona. No era ahí estaríamos hablando de homicidio. El contenido del discurso difamatorio tendía a denunciar actos de corrupción. Bien, tendía a denunciar uso irregular de fondos públicos. Entonces, si ese fue la temática del discurso atacado, no podemos decir que no se puede hablar de eso, ni que este caso no tiene nada que ver con eso. Esa es la esencia misma del caso. Entonces, el hecho de que el tribunal decidiera excluirnos testigos de ese tipo, de excluirnos a Jean Alain Rodríguez, por ejemplo, que tiene un vínculo directo con la hermana. Pero sin embargo, en el caso de Jean Alain Rodríguez, usted pudiera interpretar, bueno, sí, él tiene un vínculo con ella y ya se sabe, entonces, ¿qué más que vamos a establecer? Sí, además yo, por ejemplo, ahí pudiera entender que lo excluyan. Además Pero al que firmó los contratos no se supone que lo puedan, y en un debate sobre una acusación sobre esos contratos. También hay otra persona, o sea, Jean Alain Rodríguez se está ofertando tanto por su vínculo con Maivet como por su vínculo, porque hay otra persona que figura como representante de Asinra en una de las en una de las empresas accionistas, que es la esposa de un subalterno del Procurador General de la República. Y toda la prueba que tiene que ver con ella y con ese subalterno también nos la excluyeron. Se trata de Maciel Uceta, ella es una de las que firma el primero de los 3 contratos que Obras Públicas le firmó a Asinra, lo firma Maciel. ¿Y qué es ella? Maciel es la esposa de Hilario Ochoa e Hilario Ochoa es subalterno de la Procuraduría General. Y los otros 2 contratos ya los firmó la misma Maivet Rodríguez. La misma Maivet Rodríguez. Yo tengo copia, ustedes claro, entregaron en la primera instancia. Exactamente. Y el último, copia de todos esos documentos. Claro, y el último de los testigos es un cabo de la Armada, que también figura como representante en otra etapa de la empresa. Ese cabo de la Armada, que es Junior José Hilario Arias, también figura como beneficiario de cheques de Asinra dirigidos a una contribución política a la campaña del PLD. Pero espérate, a un cabo de la Armada. Para la campaña. Hoy, ¿cómo ustedes saben que fue para la campaña? Si fue un cabo de la Marina. La Armada ahora es la Marina para la gente. El concepto del cheque. El concepto del cheque. Lo puso. Sí. Lo ponían en el concepto. Sí. ¿Contribución para la campaña electoral de quién? Sí, del Partido La Liberación Dominicana. Del de partido. hecho, en una rueda de prensa que se hizo la semana pasada, nosotros revelamos que teníamos información de que habían cheques de Asinra y dimos los montos, habían al menos 2 cheques de 20 millones, un cheque de 25 millones. ¿De qué? ¿De 25 pesos, millones de pesos? De pesos, de contribución a las campañas Pero políticas. espérate un momentito, Gonzalo hizo unos carteles en diciembre y eran 2 millones de pesos que pedía de contribuciones. Bueno. Y ahí ustedes han documentado contribuciones de 20 y 25 millones de pesos de esa empresa. Nosotros tenemos la información de que de esa empresa, así como entraba dinero, también salía. Sí. Ahora bien, la información que muchas veces maneja un periodista de cara ya a un proceso penal, para utilizar la información, pues uno debe contar con un soporte
formal que se pueda utilizar y que cumpla con los requisitos. Al juez también se le solicitó un auxilio judicial donde le pidiera a la Superintendencia de Bancos y a la Superintendencia de Valores emitir un informe sobre el sistema donde todos los bancos le aporten todo lo que son los movimientos, los balances, las cuentas, los cheques, endosos, tanto de las empresas como de sus vinculados, o sea, de Mayvé, de Asimra, de Johnny Cabrera, de Junior José Hilario Arias, de Maciel Uceta, porque precisamente tenemos ese dato que hace coherente y le da mucho sentido a la denuncia. Pero espérate, lo del el cabo, un cabo de la Armada. De la Armada. ¿Ustedes tienen constancia documental? Sí, nosotros depositamos los ascensos del año 2019 del presidente Danilo Medina, en donde se verifica en esos ascensos. Él es un cabo. Exactamente. Pero hay un cheque por cuanto a ese cabo. Hay un cheque, existe un cheque. Nosotros, como le dije, le solicitamos al juez el auxilio judicial porque nosotros vamos al banco y no nos lo van a dar. Sin embargo... Pero no saben por cuánto es el monto el cheque. Sí, de 20 millones de pesos. Al cabo. Sí. De 20 millones de pesos. Claro que sí. Pero entonces estamos en una cosa de grandes ligas. Claro, o sea, Marino Zapete, como usted bien sabe, hizo una denuncia seria donde denunció cómo salía dinero del Estado. Y la forma de salir dinero del Estado fue a través de la firma de esos 3 contratos. 2 firmados por la hermana del procurador, 1 firmado por la esposa de un subalterno del procurador. Y también hemos establecido la capacidad que tenía Mayvé Rodríguez, el poder que tenía de firmar en las cuentas de la empresa, y finalmente revelamos que dentro de las cuentas de la empresa hubo salida de dinero, así como el dinero entraba, hubo salida de dinero para fines políticos. Para fines de la misma agrupación política. Bueno, Elsa Trinidad, usted es una abogada egresada de la Madre y Maestra en Santiago y está haciendo una maestría en asuntos penales, en ciencias penales. Ella tiene una responsabilidad por haber firmado, porque hasta ahora no se ha demostrado que ella sea accionista de la empresa. Fíjese, cuando usted denuncia un tema ligado a la corrupción y pide que se investigue, como fue el caso de Marino, usted no está afirmando categóricamente los temas porque usted no es Ministerio Público, usted no tiene una investigación con el nivel para instrumentarle una acusación a una persona. Sin embargo, son temas muy delicados y que reflejan realmente que había un control efectivo, para el ingreso de fondos a través, y tiene derecho a través de la institución, y también había una capacidad de controlar lo que salía. Sí. Es decir, vamos a la lógica de las estructuras, de cómo funcionan las estructuras donde hay corrupción, es que muchas veces se utilizan testaferros, muchas veces se utilizan personas militares, personas que no tienen un perfil económico. Pero un cabo eso es muy bajito. Sí. Bueno, lo que le quiero explicar es, se analiza el rol de la persona. Tiene derecho un periodista y un medio de comunicación a divulgar una información que la formule obtenida a través de una fuente confiable, claro, de este tipo. Mire, la libertad de expresión da para difundir, buscar, recibir y difundir información de todo tipo. Claro, siempre que no se trate de la privacidad, de la esfera de la vida íntima de una persona, pero información de interés público, claro que sí. Y estamos hablando de un tema ligado a fondos públicos. O sea, lo que estamos haciendo fue una denuncia de cómo se estaba manejando el fondo público. ¿Tiene derecho un periodista a hacerlo? Claro que sí. Claro que sí. Eso, de hecho, eso lo cubre la libertad de expresión. La legislación mediática, la legislación sobre la materia ha ido evolucionando bastante. Antes, por ejemplo, en la ley 6132 se excluían a funcionarios públicos de algún tipo de denuncia.
Sin embargo, eso fue eliminado por la Suprema Corte, por el por el Tribunal Constitucional, y se ha eliminado atendiendo a unos principios internacionales. Sí, sí, sí. De UNESCO, de la OEA, y de la Comisión Sí, Interamericana. la Corte Interamericana ha ido trazando una De línea. Derechos Humanos, Corte Sí. Interamericana. Y entonces hoy, si usted es funcionaria pública o funcionario público, puede ser objeto de crítica y de cuestionamiento. Sí, sí, en tiene, el manejo de sus tiene recursos. que ser más tolerante. Pero y esta más señora abierto. no era funcionaria pública. Es que, ¿qué pasa? Lo que protege la norma no es la función pública, no es el tema de interés público, o sea, son los fondos públicos, va más allá. Cuando tú te involucras con fondos públicos, aunque tú seas una persona privada, tú te estás colocando de una vez tú sola en la línea de fuego, porque te obligas a rendir cuentas. Bien. La ley además, 204. Sí, la ley de acceso a la información pública. Establece que donde quiera que haya fondos. Incluso toda empresa privada que hace, que tiene relación con el Estado, que hace operaciones comerciales con el Estado, puede ser objeto, exactamente. Está obligada a rendir informes. Bueno, hay alguna gente que entiende. Y además, como le digo, los estándares internacionales actuales, todos primero van enfocados a la despenalización, en gran parte. La inmensa mayoría de los países han despenalizado ese delito. Sí, sí, la tendencia es a la despenalización, pero también hay un estándar nuevo, que es que el periodista lo que tiene que probar es que hizo una investigación seria, o sea, que su fuente le merece credibilidad, que no actuó con temerario desinterés por la verdad, que no falseó. Eso básicamente es lo que tiene que probar. Pero hay quien entiende. Pero en nuestro país estamos un poquito involucionando. Hay quienes alegan que, bueno, y aparentemente parte de los alegatos de que si ella era gerente de esa empresa o apoderada y ella firma unos contratos, violan una ley. ¿Por qué violan la ley de compra y contrataciones? Sí. Pues se fundamentan en un decreto del presidente Mejía, pero la ley vino después. Y aunque la ley está por encima del decreto y además es lo último que hay en esa materia, o sea que era una violación de la ley, seguro. Claro, o sea, pero no Entonces, pero que ella no es la violadora, sino el funcionario, que ella no tiene responsabilidad, porque ella lo que era gerente de una empresa que firmó un contrato. Es que realmente cuando se evalúa su conducta real, se ve que hay toda una estructura, es decir, ella es parte de una estructura que como se ve tanto... O sea que tú como gerente tienes que explicar por qué a ti te dan ese privilegio por encima de la ley. Que ella es la persona física también que actúa. Ella es la persona física que actúa detrás de la compañía. Nadie puede ignorar la ley. Ella no puede porque, digo, estoy haciendo un negocio, a mí no me importa lo que diga la ley, sino que yo estoy haciendo un negocio, vendiendo. Y nosotros voy a venderle asfalto al Ministerio de Obras Públicas. Sí, pero ella no es una... Fíjese una cosa, todo el que le va a suplir al Estado, sí. se le requiere, por ejemplo, a la persona física que va a representar a una compañía, le requieren hasta carta de buena conducta, una declaración de no antecedentes penales. Es decir, hay una gama de formalidades que hay que cumplir para contratar con el Estado. En este caso, las formalidades se obviaron todas. Y es cierto que la empresa tiene su sede en otra empresa en un local del exministro de Obras Públicas. Bueno, no tengo el dato documentado a mano. La empresa tenía su domicilio en la calle Higuemota, en una torre, la Torre Rodríguez Hermanos o Rodricón, me parece. Pero no le sé decir, no le puedo conectar en este momento esa información. ¿Qué usted vaticina que va a pasar? Ahora ustedes han recusado al juez. Eso va a la Corte de Apelación, a la Cámara Penal de la Corte de Apelación. ¿Es la penal? Sí, sí. La que tiene que decidir si vale o no la recusación. Sí. La Corte ahora va a sopesar los méritos de la recusación, todo lo que nosotros le planteamos de todas las violaciones a nuestro derecho de defensa, el acceso a la prensa, que no dejaban hablar a Marino. De hecho, el magistrado de entrada, tuvimos toda la característica de un juicio inquisitorio.
secreto, decisiones ocultas, que no se podía hablar. O sea, nosotros denunciamos todas esas situaciones, todos esos atropellos. La Corte le toca decidir. ¿Y a qué atribuyeron ustedes los obstáculos a que entraran los reporteros? Porque ni los reporteros dejaron entrar, Mire, ni los periodistas que estábamos mire, ahí. Bueno, a mí me dejaron por privilegio y a realmente Uchi, el código establece de manera expresa que los juicios son públicos y que los medios de comunicación tienen derecho a entrar, salvo que el juez, por resolución motivada, los por el prohíba. orden público, por ejemplo. Por ejemplo, casos de violación sexual, donde Claro, de niños. temas de niños, exacto. O sea, hay temas como muy sensitivos, Claro. muy específicos. Sí, sí. Este tema es diametralmente opuesto. Estamos Este hablando es de un un tema público. público. Que además interesa a la misma prensa, porque es un juicio Exactamente. sobre delito de prensa. Exactamente. Mire, al final de la recusación el juez verbalmente dijo que por razones de espacio entendía que no debía ser. Ryan Banco vacío. Sin embargo, cuando se abrió el salón de audiencias, apenas había entrado yo y el policía estaba filtrando quién entraba y quién no. O sea que espacio había. No, pero cuando yo iba a entrar estaba vacío el salón y no me dejaron también le iba a entrar. decir, Y a mí no me dejaron entrar. Habían muchos espacios vacíos donde cabía gente y no se permitió. Hasta el final No se habían varios permitió. bancos donde Realmente- cabían 15 o 20 personas más. Realmente es una mala señal. ¿Por qué? Porque cuando se actúa con transparencia, el pueblo puede ser testigo. Y no- los no hay por qué. periodistas, porque en los tribunales todos los días hay juicios de interés público. Claro, imagínese y los usted. periodistas se quedan parados, le dan los asientos a la gente que está vinculado con el caso. Porque el Imagínese periodista usted. va a observar qué ocurre para contárselo al que está en su casa, ¿verdad? Y todos los días, usualmente, los periodistas reportan las Claro, incidencias claro, de claro. los Hay procesos un error relevantes. gravísimo, un error, no, una violación de un derecho fundamental, el derecho al libre acceso a la fuente informativa. Exactamente. Además de cualquier otro argumento que se pueda señalar. Ahora, ese juez, según yo pude indagar, tiene fama de ser un hombre honesto y de ser un hombre formado, o sea, que tiene capacidad. Lo que es contradictorio con las actuaciones. ¿Qué habrá pasado ahí? Bueno, realmente el antecedente del juez yo no lo cuestiono, su trayectoria no la cuestiono. Lo que nosotros estamos cuestionando es el tratamiento ilegal En este caso. en este caso. Ve, o sea, la mujer del César ¿Y qué no le debe habrá ser, no pasado? solo debe ser seria, debe aparentarlo, dice una expresión. Entonces, no solo usted debe ser serio, usted, o sea, debe actuar con la seriedad que nosotros aspiramos, que es la mínima, simplemente la legalidad. O sea, ¿qué queremos nosotros? No nos traten más ni menos que al otro, trátenos en igualdad. Claro. Si usted para decidir lo escuchó a ellos, ¿por qué no nos escucha a nosotros? ¿O es que nosotros no somos parte de ese proceso? Bueno, finalmente, entre las pruebas documentales de documentos, ¿cuál fue el más importante que excluyeron? Ya sabemos de los testigos. Asambleas que le daban poder a Maybet, por ejemplo. Por ejemplo, el acta que yo tengo de la La asamblea donde la certificación de nombraron OISOE. gerente con poderes para contratar, firmar Una cheques. asamblea- Ese lo objetó el juez. Ese lo excluyó el juez. Ese lo excluyó, la asam- esa acta, que está certificada por la Cámara de varias, Comercio y varias, Producción. varias actas. La certificación Un acta de la asamblea de esa empresa. Claro, la certificación de OISOE, que dice que ella era empleada de OISOE, eso lo excluyó. Y ella, hay una certificación de que ella era empleada de OISOE. Sí, Que además Esa ella yo era no la empleada. tengo, esa. sí. Esa certificación se aportó. De hecho, el mismo Y esa la programa... excluyó el juez también. Sí. O sea, que no se debe discutir si ella era empleada o no, de la OISOE. Exactamente. Entonces Ya. de ahí es que nosotros decimos, mira, por el contenido de tu decisión, también vemos que tú estás prejuzgando este proceso. Porque a esta hora, sin escuchar a nadie, tú decir que aquí no se va a hablar, que este no es un caso que tenga que ver con corrupción ni con nada de eso, es ¿Y por qué adelantarte. era importante lo de la OISOE? Porque a todo Que ella esto, fuera o no fuera empleada en la OISOE. Sí, tiene. Primero fue parte de las informaciones que dio Marino Zapete en el discurso que está siendo Que ella atacado. él mencionó eso. Él mencionó de- esa certificación. Y Asimra es una empresa que nace, y cuando nace Asimra, en esos periodos, pues ella también era funcionaria ¿Y pública. qué es cargo lo que se tenía está ella en la resultando. OISOE, según el Era documento? secretaria
asistente del ministro en ese momento con un sueldo de 60.000 director. pesos. ¿De cuánto? 60.000 pesos. Del director. Del director de ¿Y OIC. el secretario bien paga? Pero eso era hace varios años, ¿no? 2012 era la certificación y también depositamos la nómina del 2013 donde se veía que todavía cobraba. ella todavía Seguía cobraba. cobrando en el Todavía 13 todavía. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Tiene plazo la Corte de Apelación para decidir sobre este caso? Sí, la Corte se supone, o en teoría, pues en unos 3 días se supone que debería... Ah, en 3 días. Se supone Debe que emitir su debería dictamen. emitir una decisión al respecto. Sin embargo, puede ser poco más, poco menos. Sí. Y si acoge el alegato de recusación, tienen que nombrar Designar otro juez. otro juez en caso de que acepten la recusación. ¿Y si la En rechazan? caso de que la rechace, entonces vuelve el proceso al mismo tribunal. Y ustedes no tienen otro recurso entonces que aceptar ese juez, si ya vuelve. Exactamente. ¿O tienen todavía alguna apelación a la No, realmente tendríamos entonces que conocer el proceso con ese magistrado. con ese magistrado? Lo que sí se le sometió al tribunal un recurso de oposición a fin de que reconsiderara la exclusión probatoria pruebas. que hizo, Que eso lo tiene que que decidir él. que pueda, lo tiene que decidir el juez o tribunal. O sea, que si a él lo mantienen en el proceso, tendría que decidirlo él. Sobre esos recursos. Ya. Hay quienes dicen que a quienes menos les conviene que este proceso se debata en este momento es al gobierno y a la propia acusadora. Porque la verdad es que la opinión pública parece que está totalmente inclinada en favor de los derechos a la libre expresión del pensamiento que tiene Y el no periodista solo la Marino nacional, Zapeta. hay un documento ahí de la Sociedad Interamericana de Prensa y de otro Prensa. del Consejo Internacional de Periodistas, Sí. también defendiendo el derecho de Es Marino que- Mendoza es que- y condenando la forma en que se ha sí. procedido. En estos tiempos, si hay algo que la humanidad ha logrado, es ese derecho a la libre expresión del pensamiento. Y atentar contra esto en cualquier parte del mundo irrita al mundo, irrita. Entonces, no les convendría. Sin embargo, el recurso que ustedes sometieron alarga un poquito el proceso, de manera que les favorecería a ellos. Y ellos, sin embargo, están en contra. ¿Ustedes creen que esto se va a resolver pronto? Mire, realmente nosotros estamos en ese proceso porque nos acusaron y nos llevaron ahí. O sea, no nos toca a nosotros ni medir el ritmo, porque nosotros, lejos de incidentar el proceso, mejor colaboramos con la cita de los testigos y todo para que esté completo. No, realmente nosotros ¿Le aceptaron algunos testigos? no manejamos ese ¿Le ritmo, eso lo aceptaron maneja algunos el testigos, tribunal. verdad? Hay testigos aceptados. Solo hay 2 testigos aceptados, que ¿Cuáles son los 2 testigos? Maybeth Rodríguez, Ah, ella sí propuesta por ellos, y en el caso nuestro, esa Jorge está Luis propuesta Polanco. por el mismo abogado de ella. Sí. ¿Y en el caso de ustedes? Jorge Luis Polanco, que fue la persona ¿Y- que hizo y la cómo te investigación. explicas Pero que a Jorge Jorge Luis Luis no lo Polanco es un acusaran? abogado. Sí, es un abogado que fue la persona que hizo la acusación. investigación Sí, la mía. y suministró, sirvió de fuente Para al Marín. periodista cuando hizo su denuncia. ¿Y por qué no lo acusaron? Bueno, realmente esa pregunta habría que hacérsela a Maybeth Rodríguez. Ujú. Sí. Bueno, Pero Sí, porque se supone que el periodista sirvió de canal para divulgar los resultados de una investigación que lo ha hecho que una ha hecho un persona. tercero. Eso de hecho es una doctrina liberatoria Sí. que hay a nivel internacional, Sí. que es la doctrina del reporte fiel, que dice Claro. que la persona que se limita a reproducir lo que dijo otro no debe incurrir en responsabilidad. Pero Bueno, para nada. Y pero- aquí el Tribunal Constitucional... Puede que ha tenga que ver con la difusión, es decir, aunque él aportó la información, la difusión de la información Claro. no vino por bueno, ahí. tenemos que agradecerle muchísimo a la abogada, joven abogada Elsa Trinidad Gutiérrez Guillén, una profesional egresada de la madre y maestra de Santiago, santiaguera de todo, plena, santiaguera plena, que está al frente del grupo. Son 4 abogados que Sí. llevan el caso por la defensa de Marino Zapeta en esa acusación que se le ha formulado y que afecta a toda la prensa nacional. Hay que decir que los abogados de la parte acusatoria están encabezados por Julio Curi,
Sí. están invitados a venir aquí cuando quieran para ellos poner su parte, Sus propios argumentos. su visión sobre este proceso. Es decir, nosotros no Así nos es. cerramos a la participación de ninguna de las partes en este conflicto. Aunque evidentemente nosotros estamos defendiendo la libertad de expresión y de prensa, porque si ya los periodistas ni siquiera podemos, aquí no se castiga ninguna corrupción ni la impunidad de las normas. Ese ministro, otra periodista, Alicia Ortega, le documentó un paquete de contratos ya cuando se iba por 11.500 millones de pesos, también por encima de la ley de compra y contrataciones, declarándolos de urgencia para asfaltar, como que el programa de asfaltado de un día para otro que se descubre que hay que hacer asfalto. Y eso tampoco se ha investigado, ni a la Procuraduría General, ni nadie en este país entiende que se le debe pedir cuenta a un ministro, que además es un candidato presidencial, de por qué viola las leyes y flagrantemente. Bueno, pues mira, nosotros vamos a seguir cuestionando eso, hasta que nos manden para la ¿cuál es la peor cárcel? La de Asua. La de Azua, 15 15 de Azua, de dicen Azua. ahora. Para allá que nos vamos junto con Marino. Magistrado, y ustedes parece que van de robo, porque con esta declaración de la Sociedad Interamericana de Prensa, de los organismos internacionales, este movimiento que hay, y además con esa escolta que llevó Marino, de doña Miriam Germán, y el artículo que escribió al otro día sobre esto, pues es muy difícil que aparezcan argumentos jurídicos como para sancionar a Marino. Realmente nosotros, si se nos juzga en buen derecho, nosotros tenemos todos los requisitos para salir airosos de este tema, porque nosotros lo que hicimos fue hacer una denuncia pública con informaciones veraces y basados en una investigación seria. Por lo tanto, eso no puede ser sancionable, no bajo un Estado democrático de derecho. Muchísimas gracias.